Gracias por recordarme. Ya estoy grabando, ¿ah? ¿Están viendo la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces comenzamos, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora sobre los síndromes paroxísticos en la infancia. Los síndromes paroxísticos epilépticos principalmente. Entonces, ¿por qué es tan especial en la infancia estos episodios? Es por su elevada frecuencia, por la gran ansiedad que provoca la crisis en la familia, con los padres, por las consecuencias potenciales de la crisis epiléptica cuando se prolonga en forma de estado convulsivo, y por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte, ¿no? Por eso es tan importante en esta etapa. Vamos a definir términos. ¿Qué es una crisis epiléptica? Una crisis es un acontecimiento transitorio de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o síncrona. Pueden haber fenómenos positivos, que son motores, o sea, las sacudidas, esos son fenómenos positivos, psíquicos o sensoriales, y los fenómenos negativos, en la cual hay una pérdida de conciencia o una pérdida del tono muscular, ¿no? Entonces, hay fenómenos positivos, hay fenómenos negativos. ¿Y qué es una epilepsia? La epilepsia va a ser un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epiléptica y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Se caracteriza por crisis recurrente, ¿no? Inducido por una disfunción brusca de las neuronas cerebrales. No es epilepsia, ¿no? Tiene que haber recurrencia. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. ¿Cuál es la clasificación de las epilepsias? Desde bastante antes se ha estado clasificando las epilepsias, y la primera clasificación es en 1961 hecho por la ILAE, en la cual había una dicotomía entre las epilepsias parciales y las epilepsias generalizadas. Después en Kioto se vuelve a hacer otra clasificación en 1981, donde hay una clasificación clínica, todavía hay la dicotomía de estas crisis, y electroencefalográfica con un sustrato anatómico. Aquí ya entra la electroencefalografía y el sustrato anatómico, ¿no? Luego hay otra clasificación en 1989 de Nueva Delhi, en la cual es topográfico y etiológico. Ya va avanzando esta clasificación, ¿no? Y la última clasificación, que es del 2010, la cual vamos a nombrarla después, que es la última, ¿no? Entonces, miren, desde la clasificación de 1981, es un error, las crisis se dividen en crisis parciales y crisis generalizada, ¿no? Las crisis parciales eran crisis parciales simples y las crisis parciales complejas. Las crisis complejas tienen alteración de la conciencia. Y la del otro grupo es las crisis parciales que se generalizan secundariamente. Entonces hay tres tipos de parciales, ¿no? En las crisis generalizadas vamos a ver las ausencias, las crisis mioclónicas, las clónicas, las tónicas, las tónico-clónicas y las atónicas, astáticas o aquinéticas también se les llama. Y las crisis no clasificadas y el estado de mal convulsivo. Esa es la clasificación de crisis. Y la nueva clasificación, que es del 2010, mantiene la dicotomía en las crisis, ¿no? Las crisis focales, las generalizadas, que secundariamente se generaliza, y vienen a presentarse los espasmos epilépticos, ¿no?
los espasmos epilépticos. Acá ingresan los espasmos epilépticos, son crisis que se presentan durante la infancia, ¿no? Y de acuerdo a la etiología, según su etiología, van a haber epilepsia de causa genética, epilepsia de causa estructural o metabólica y de causa que no se conoce. Entonces, ¿qué son los síndromes electroclínicos? Son complejos de características clínicas que en su conjunto definirían un síndrome. Ejemplo, la epilepsia temporal medial con esclerosis del hipocampo, ¿no? Esto va a dar un síndrome electroclínico. ¿Cuáles son los criterios para caracterizar una epilepsia? La edad de inicio, hay que ver en qué edad se está presentando, ¿no? Por ejemplo, si es un recién nacido y hay una encefalopatía epiléptica, tengo que pensar en la encefalopatía que se presenta en el recién nacido, ¿no? Por ejemplo, podría ser un Ohtahara. En el niño lactante, una encefalopatía epiléptica, la primera posibilidad sería un síndrome de West. Y en un niño preescolar, por ejemplo, preescolar-escolar, estaría pensando en un síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Entonces, la edad de inicio es importante. ¿En qué momento inicia la epilepsia? Si hay compromiso del desarrollo o no. Si el desarrollo neurológico, psicomotor es normal, estoy pensando en una epilepsia benigna, ¿no? Si hay un compromiso del desarrollo, ya estoy pensando en una encefalopatía epiléptica, por ejemplo, ¿no? La alteración cognitiva, ¿no? Evaluar si el niño, si su escolaridad, por ejemplo, es normal, está yendo a la edad que le corresponde, o está en una escolaridad inclusiva porque no llega a la edad que le corresponde. Entonces, sí, ¿cómo está su cociente intelectual del niño? Hacer un examen neurológico completo, ver el electroencefalograma o el videoelectro, los factores precipitantes a su crisis y la relación de esta crisis con el ritmo de vigilia y sueño, que es muy importante. Entonces, vamos a tener síndromes electroclínicos basados en la clasificación del 2010, ¿no? Y eso es lo que les decía, ¿no? En el periodo neonatal va a haber una serie de síndromes electroclínicos, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia neonatal familiar benigna. En la lactancia vamos a tener el síndrome de West, el síndrome de Dravet también, ¿no? En la infancia, en el preescolar, escolar, la epilepsia puntas rolándicas, el síndrome de Lennox-Gastaut, las ausencias infantiles. En el adolescente, las ausencias juveniles, la epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, ¿no? Y otras que no se relacionan con la edad, las epilepsias reflejas. Hay otras constelaciones distintivas, como la esclerosis de la epilepsia temporal medial con esclerosis de hipocampo, por ejemplo, el síndrome de Rasmussen, las crisis gelásticas con amartoma hipotalámico. Estas son ya constelaciones distintivas, ¿no? Y todas las epilepsias atribuidas a causas estructurales o metabólicas. Estructurales serían, por ejemplo, un ictus, un síndrome neurocutáneo, una malformación del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Las epilepsias de causa desconocida, por ejemplo, es la epilepsia de puntas rolándicas, ¿no? O el síndrome de Panayotopoulos, etc. Y hay crisis epilépticas no diagnosticadas como epilepsia. Eso hay que acordarnos. Estas crisis, como son las crisis febriles, son crisis epilépticas, pero no están dentro de la epilepsia, ¿no? No están catalogadas dentro de la epilepsia. Acá es una clasificación un poco antigua, después le voy a poner la más moderna, en la cual las idiopáticas serían las genéticas, ¿no? Que en esas épocas todavía no se conocía la causa genética o se conocía muy poco, ¿no? Las sintomáticas serían las crisis focales, las crisis generalizadas. Y está en círculo las edades, ¿no? En la edad neonatal,
en el lactante, y miren, está el Dravet, el West escolar, está el Eno, esas ausencias, ¿no? Y así sucesivamente, lo van viendo que va cambiando con la edad, ¿no? Va de acuerdo a la edad. Va a haber múltiples causas, ¿no? Múltiples causas, y vamos a ver las estructurales, ¿no? Las estructurales, por ejemplo, una anomalía de la corteza, la polimicrogiria. ¿Se acuerdan que en neurodesarrollo vimos, ¿no? Que habían alteraciones de la migración neuronal y había la pagiria, la paquigiria, ¿no? Las displasias corticales, los síndromes neurocutáneos, ¿no? Como el Sturge-Weber o las heterotopías, también todo migración neuronal, el hemangioma cavernoso, la megalencefalia, las epilepsias asociadas a tumores también, ¿no? Y las esclerosis temporales. Vamos a ver, causa edad por edad, ¿eh? Esto es en global. Entonces, según el grupo etario, ¿no? En neonatos, la primera causa de convulsiones, encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Los disturbios metabólicos, este es de convulsiones, ¿ah? Las infecciones, la hemorragia intraventricular, la malformación congénita, la deficiencia y dependencia a piridoxina. En lactantes, la primera causa, las infecciones, ¿no? La meningoencefalitis, la encefalitis. Y acá aparece la convulsión febril, ¿no? Los dismetabólicos, las malformaciones congénitas, la encefalopatía epiléptica que se llama síndrome de West, las intoxicaciones porque ya el niño camina, ya se desplaza, ya puede agarrar algún tóxico, ¿no? E involuntariamente acceder a él. Las postvacunales, justo en la etapa de lactantes, es que se les pone casi todas las vacunas, ¿no? Las infecciones, los traumatismos. Y acá les pongo, este es en etapa neonatal, ¿no? Esta es la última clasificación etiológica. Y miren cómo de grande es la encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Entonces, es un gran porcentaje, miren, desde 35 a 45%, casi la mitad, causado por encefalopatía hipóxica isquémica. Después están las causas genéticas, miren cómo está creciendo la causa genética. Las metabólicas, las malformaciones, las infecciones y el infarto, ¿no? Este es en la etapa neonatal. Y acá ya aparecen todas las causas genéticas, ¿no? Que son múltiples, son varias, son las canalopatías, las facomatosis, ¿no? Que está relacionado. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes de las etiologías, ¿no? Tenemos la encefalomalacia multiquística, causado por encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Una lesión difusa, con compromiso córtico subcortical, múltiples quistes difusos en todo el cerebro, en toda la masa encefálica, una dilatación ventricular secundaria a esta lesión de los hemisferios. La necrosis focal puede ser por un infarto, ¿no? Por una trombosis, por una vasculitis. Las alteraciones corticales por alteración de la migración neuronal, ¿no? Acá les presento a la lissencefalia, o agiria también se llama. Este cerebro no tiene surcos, ¿no? Tiene forma de 8, y estos niños convulsionan, hacen unas epilepsias refractarias de difícil manejo, ¿no? De difícil manejo. Y acá tenemos la paquigiria. Estos cerebros sí, la corteza sí tiene surcos, pero son surcos anchos y gruesos. Totalmente, surcos anchos y gruesos, ¿no? Esa es la paquigiria. La
esquizencefalia, la esquizencefalia que puede ser a labio abierto o a labio cerrado, este que les presento es un a labio abierto. En la etapa fetal, acá hubo un infarto cerebral, se licuó toda la zona y queda, ¿no?, esta anomalía encefálica que se llama esquizencefalia a labio abierto. Acá tenemos el doble córtex, ¿no? La corteza, como sabemos, tiene una sustancia gris, después viene una sustancia blanca, ¿no? Y ahí termina. Pero en este caso, si ustedes ven bien, es una sustancia gris, debajo una sustancia blanca, delgadita. Creo que no están viendo mi puntero. Y ahora sí. Entonces, acá tenemos la sustancia gris, ¿no? Acá la sustancia blanca, delgadita. Después hay otra sustancia gris y después hay sustancia blanca periventricular, ¿no? Acá, sustancia blanca periventricular. Entonces, este es el doble córtex en la cual uno puede encontrarlo como hallazgo o es un niño que convulsiona desde muy temprano, ¿no? Acá tenemos las infecciones intrauterinas, ¿no? Como ejemplo tenemos el citomegalovirus. Tenemos acá unas calcificaciones, una tomografía sin contraste. Esa es una tomografía sin contraste. Calcificaciones periventriculares. Vean, bien ordenadito. Una dilatación ventricular leve a moderada, diría yo. Y vemos en el otro lado a la toxoplasmosis, ¿no? En la cual hace más hidrocefalia. Estos pacientes tienen una hidrocefalia a veces muy marcada, de moderada a severa. Las calcificaciones no son como el citomegalovirus, que es bien ordenado periventricular, no. Acá en toxoplasmosis, las calcificaciones son múltiples, corticales, subcorticales, periventriculares, ¿no? Difusos realmente. La etiología según el grupo etario de preescolares, en preescolares ya tenemos convulsión febril, ¿no? Las infecciones, las epilepsias, las encefalopatías epilépticas tipo síndrome Lennox-Gastaut, la epilepsia ausencia, las intoxicaciones, los traumatismos, los tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas y sigue los errores innatos del metabolismo, ¿no? Y en los escolares ya tenemos las epilepsias focales, ¿no? Las ausencias siguen, las infecciones del sistema nervioso, pero ya no como meningoencefalitis o encefalitis, sino como lesiones focales, ¿no? Por ejemplo, la neurocisticercosas y la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis como tuberculoma. Los traumatismos, las intoxicaciones, los tumores, igual que en las otras edades, ¿no? Y acá les presento una alteración metabólica, ¿no? La aciduria glutárica tipo 1, en la cual ven una hiperintensidad en los núcleos de base. Vean, un compromiso cortical también, ¿no? Un compromiso cortical que progresa, que empeora con el tiempo, ¿no? Una atrofia cortical severa en la parte frontoparietal, ¿no? Los ventrículos amplios es una alteración metabólica que causa crisis epiléptica. Y acá tenemos nuestras facomatosis, que son frecuentes. Si ustedes revisan, la esclerosis tuberosa es una de las causas más frecuentes, por ejemplo, en la etapa de lactante, ¿no? En nuestro síndrome de West vamos a ver esclerosis tuberosa. ¿Y de qué se caracteriza? Se caracteriza porque tienen unas manchas acrómicas en la piel. Y en cerebro va a haber lesiones múltiples lesiones focales, pero difusos, ¿no? Difusos, incluso intraventriculares, ¿no? Que son tuberomas en todo el encéfalo, ¿no? Difuso. Y cuando el niño es adolescente, porque esto ya aparece entre la edad escolar y el adolescente, que pareciera un acné
y no es un acné, son tuberomas, ¿no? Son niños que han ido repetidas veces al dermatólogo y a veces lo manejan como acné y no es acné, ¿no? Porque no cambia con ningún tratamiento. Y el manejo es difícil de estas lesiones en estos niños. Y acá tenemos la angiomatosis encéfalo-trigeminal. Estos niños generalmente debutan con epilepsia precoz, ¿no? Porque esta lesión que ven en carita, ¿no? De vino o porto, varía de acuerdo al tipo de piel, ¿no? Por ejemplo, en este niño es un poquito más clarito y en esta niña es mucho más oscuro, ¿no? Mucho más oscuro, pero justo ustedes ven que esta mácula vino o porto está en la inervación del trigémino, exactamente. Por eso se llama angiomatosis encéfalo-trigeminal. Y a nivel encefálico vamos a ver esta angiomatosis, ¿no? Difusa, con compromiso de corteza. Y esto hace que convulsione a un niño, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta lesión y el niño incluso ha hecho solo una crisis convulsiva, le damos tratamiento. Le damos tratamiento para prevenir las siguientes crisis convulsivas, ¿no? Y acá tenemos a nuestra neurocisticercosis. Porque en nuestro frecuente. Generalmente pueden ser únicas o múltiples, pero generalmente en este tiempo ya están viniendo más únicos o pocos. Entonces, una lesión con edema perilesional, ¿no? Un edema moderado perilesional. Puede estar en corteza, puede estar en sustancia blanca. Y acá tenemos lo que antiguamente veíamos, ¿no? Lesiones múltiples en todo el encéfalo y en la resonancia también, ¿no? De neurocisticercosis, ¿no? Qué difícil, que cuando llegan en esta etapa es realmente muy difícil el manejo. Totalmente complejo y la epilepsia es refractaria totalmente, ¿no? Otra patología que también nos hace sufrir a los neuropediatras y creo que también a los pediatras es la neurotuberculosis, ¿no? La neurotuberculosis es una enfermedad muy agresiva. Cuando llega el paciente ya es bastante tarde y que produce hidrocefalia, ¿lo ven? ¿No? Unos ventrículos muy dilatados, unos granulomas, varios múltiples, de vasculitis, ¿no? Este paciente hizo vasculitis y hace un infarto cerebral. O sea, múltiples lesiones difusas. Toma encéfalo y toma cerebelo, ¿no? Toma corteza. Entonces, esto produce crisis, ¿no? Crisis epiléptica. A veces tenemos una lesión única en la cual no sabemos si es neurocisti, si es tuberculosis o si es un tumor cerebral, ¿no? Entonces, en esos casos hacemos nuestra buena resonancia y también nos podemos ayudar de la espectroscopía cerebral, del metabolismo del área de donde queremos estudiar y de acuerdo al resultado podemos decir, este parece un tuberculoma, este parece un tumor, ¿no? Lo más importante es distinguir entre tumor y tuberculoma. Porque en neurocisticercosis la evolución, si es una sola lesión, incluso se va a calcificar sin tratamiento. Y si le doy tratamiento, se calcifica más rápidamente. La evolución en un mes, yo estoy segura de que ha sido un neurocisti, ¿no? Pero si tengo tuberculosis y tumor, para que actúe las drogas tuberculosas toma tiempo. Y si es tumor y lo estoy tratando como tuberculosis, tendría el riesgo de que ese tumor crezca, ¿no? Entonces, es mejor hacer una espectroscopía para diferenciar entre las dos patologías. Bueno, ya sabemos la etiología de las epilepsias en los niños.
Lo importante ahora es saber determinar si lo que estamos viendo, si lo que nos está contando la mamá es una crisis epiléptica. Y no es fácil de determinar. Entonces, ¿qué características debemos extraer en el interrogatorio? ¿Qué hay que preguntar a la madre? Por ejemplo, la pérdida de conciencia. ¿Hubo pérdida de conciencia? Entonces la mamá dice, doctora, cuando está escuchando la clase o está viendo la tele, algo pasa y se queda con mirada fija. Yo le llamo, le toco y no me hace caso, ¿no? Entonces hay pérdida de conciencia, ¿no? Hay pérdida de conciencia. Otra historia es, me levanté y encontré a mi niño tirado en el baño, tirado en el suelo, ¿no? Lo traté de despertar y no despertaba. Hay pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, ese dato tienen que saber, ¿hay pérdida de conciencia o no hay pérdida de conciencia? Una vez que ya tengan ese dato, ¿qué pasó con la mirada del niño, ¿no? Cuando usted lo vio, ¿cómo estaban los ojos? Si era la mirada fija, si el ojo estaba cerrado, si había una mirada de desesperación, de ansiedad, si desviaba los ojitos para un lado o para el otro lado, si desviaba hacia arriba, etc. Eso les va a contar la madre, ¿no? Pero hay que preguntarle. O algunas mamás que dicen, no sé, doctora, estaba tan nerviosa que no vi nada, ¿no? Si había sacudidas musculares, si sacudía alguna extremidad, si se le sacudía la cara, si se desviaba la cara, si se puso rígido, si se puso tónico, ¿no? Cuando usted le cargó, ¿cómo estaba el cuerpo del niño? Estaba como una tabla, doctora. Entonces es un espasmo tónico, ¿no? ¿Qué pasó después de la crisis? Se durmió. Sueño poscrítico. No pasó nada, siguió haciendo sus cosas. Por ejemplo, en las ausencias, ¿no? Le da la ausencia y termina la ausencia y sigue haciendo sus cosas. Si fue paroxístico, si empezó brusco y terminó brusco, ¿no? Cuando hay una ausencia, por ejemplo, empieza brusco y termina brusco. Y el niño sigue haciendo sus cosas, ¿no? Sigue escribiendo, por ejemplo, ¿no? Y la otra pregunta, o sea, sí, yo pienso que es un episodio de crisis epiléptica y digo, entonces, la segunda pregunta, ¿estaba asociado a fiebre o no? No estaba asociado a fiebre. Me voy para las epilepsias, ¿no? Sí estaba asociado a fiebre. Me voy para las meningoencefalitis, ¿no? Entonces, miren cómo me ayuda un dato en la anamnesis, ¿no? Hago mi examen clínico y neurológico completo para hacer mi diagnóstico de epilepsia, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que nos van a diferenciar entre una crisis epiléptica y una crisis no epiléptica. O sea, hago mi anamnesis y tengo que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en una crisis en tiempo, veamos el tiempo. La no epiléptica generalmente no tiene un tiempo definido. Duró como media hora o no puede ubicar el tiempo la madre, ¿no? Generalmente es prolongado. En crisis epiléptica, 3 minutos o menos. En no epiléptica se presenta en la vigilia y la epiléptica puede estar en la vigilia o en el sueño. La conciencia en la no epiléptica está preservada, en la epiléptica generalmente está alterada. Laterales, movimientos laterales. O sea, si ustedes ven la crisis, a veces les decimos a la mamá, bueno señora, si vuelve a hacer otra, le toma un video y me trae el video a la próxima y nos traen el video. Entonces yo puedo fijarme el video, por ejemplo, o viendo la crisis, si los movimientos eran laterales, ¿no? Si la pelvis se movía lateralmente. Generalmente esto se presenta en no epilépticas. Y en la crisis epiléptica son movimientos regulares y ritmados. Tienen un ritmo. En la no epiléptica no hay cianosis.
En la epiléptica hay cianosis. En la no epiléptica hay cierre palpebral. El niño cierra los ojos y hace su crisis no epiléptica, ¿no? En la epiléptica abre los ojos. Hay una apertura. Dice, abre los ojos como si tuviera terror. Ya les están dando el dato, sí es epiléptica, ¿no? En la no epiléptica bascula la pelvis. La pelvis lo bascula, lo mueve. En la epiléptica es poco común ver que bascule la pelvis. La no epiléptica, un contenido emocional evidente. Hay llanto, ¿no? En la otra, no. Emocional. La incontinencia en la no epiléptica es rara y en la epiléptica puede ocurrir, ¿no es cierto? Y el otro dato que es muy importante es la mordedura. En la no epiléptica casi nunca se muerde la lengua, ¿no? O si se muerde, se podría morder la puntita de la lengua. ¿Sí? En la crisis epiléptica hay mordedura de lengua que generalmente es en el lado lateral. Las caídas, por ejemplo, la no epiléptica, cuando caen, pueden más o menos tomarse el tiempo para caer bien, ¿no? Lo que es la epilepsia no, ¿no? Las caídas son brutales, ¿no? En el periodo postictal, eso es que hay que preguntar qué pasa después de la crisis, ¿no? No pasa nada en el no epiléptico y en la epiléptica sí hay alteraciones, ¿no? Puede haber, puede estar incluso no bien conectado, puede haber sueño, etcétera, ¿no? Entonces, miren, determinar si un evento es epiléptico o no epiléptico. Pero esa es la llave para empezar a manejar bien epilepsia. Conozco bien, podría estar tratando crisis no epilépticas como epilepsia, ¿no? O pacientes con epilepsia y no tienen tratamiento, porque yo creo que son episodios no epilépticos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora les muestro, hay muchos no epilépticos y los clasificamos en crisis anóxicas y vamos a hablar del espasmo del sollozo, ¿no? ¿Qué es el espasmo del sollozo? Es el niño preescolar generalmente o lactante que empieza a llorar y después de inicio de llanto y no arranca, se pone cianótico o se pone pálido y después se cae, ¿no? Son espasmos del sollozo, son crisis no epilépticas, ¿no? El síncope febril, el síncope vasovagal, síncopes cardíacos también, que no son epilépticas, ¿ah? Las crisis psíquicas, las rabietas, los ataques de pánico, las crisis de hiperventilación, la pseudocrisis, el síndrome de Munchausen. Este es en especial porque es una tercera persona que condiciona la crisis de un niño. Conocí un caso en el cual la mamá era enfermera del niño y en casa tenía crisis convulsiva. Encontramos que esta mamá, la madre es patológica, ¿no? Es un problema psiquiátrico de la madre. Le inyectaba insulina a su niño y le producía hipoglicemia y eso le producía crisis, ¿no? Entonces, si uno está sospechando que es un familiar muy cercano, como la madre que le está produciendo crisis, entonces lo que hacemos es hospitalizar al niño y hacer que no entre la madre, ¿no? Por algún motivo se le explica a la mamá que no puede entrar 48 horas y vamos viendo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, rápidamente se sospechó, se dejó, se observó, se filmó, etcétera, todo lo que se hacía en ese ambiente, y entonces la mamá ya no podía inyectarle nada. Y el niño era sano, ¿no? Simplemente que le producían las crisis convulsivas. Miren, todo lo que pueden producir hipoglicemia, pueden producir
el daño al niño, ¿no? Entonces, eso se llama Munchausen. Y seguro que lo van a ver en maltrato infantil. Trastornos motores paroxísticos, como los tics, las mioclonías benignas del lactante, la corioatetosis, las discinesias paroxísticas, el tortícolis. Entonces hay muchos trastornos motores no epilépticos, ¿no? Que hay que descartarlo. Trastornos paroxísticos del sueño, esto también. Muchos pacientes que vienen con terrores nocturnos, incluso con tratamiento para epilepsia, ¿no? Eso va a pasar solo. Las pesadillas, el sonambulismo. Hay movimiento. También hay niños que para dormir golpean su cabeza en la cuna, ¿no? Y golpetean y golpetean y golpetean hasta que se duermen. Y eso es un movimiento anormal, un hábito anormal, pero no es crisis, ¿no? El apnea del sueño también. Y entre otros es, por ejemplo, la masturbación. Hay de lactante a preescolar, en la cual tienen los movimientos de masturbación, que es normal, ¿no? El niño se pone medio ruboroso, sudoroso, y lo hace por periodos, y la mamá dice, justo cuando le pongo en esta posición, doctora, o en esa postura, es que hace esto el niño. Entonces trate de no ponerlo en esa postura, cámbiele de postura cuando empieza a hacer, ¿no? Y nos mandan el video y es exactamente lo que dice sobre estos fenómenos en estos niños, ¿no? Y los papás no lo pueden creer porque si no puede ser, es tan pequeñito mi niño y no creo que haga eso, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe. La migraña, la hemiplegia alternante, el vértigo paroxístico, todos estos son episodios paroxísticos, no epilépticos, que hay que hacer diagnóstico diferencial con la epilepsia, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Si ustedes diferencian bien una crisis epiléptica de una no epiléptica, ya han hecho bastante por el paciente. Entonces, después de haber hecho su diagnóstico diferencial y todo, dicen, no, esta es una crisis epiléptica. Bueno, entonces la siguiente pregunta ¿es focal o es generalizada? ¿O es una focal que se generaliza secundariamente? O no sé si es focal o es generalizada. No tengo el video. La mamá lo describe bien, entonces no lo sé. Después de catalogar la crisis, entonces ya voy a ver qué tipo de epilepsia es, ¿no? Hay epilepsias focales, generalizadas, combinadas, y hay epilepsias que no tienen un tipo específico, ¿no? Y de acuerdo a ello, hacemos nuestro síndrome epiléptico, ¿no? Concomitantemente, hay que estar viendo la etiología, ¿no? Y la etiología es variada, ¿no? Puede ser estructural, es genético, es infeccioso, es metabólico, es inmune, autoinmune, ¿no? O no conozco la causa, ¿no? Y también las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades, por ejemplo, epilepsia con autismo, epilepsia con retardo mental, epilepsia con TOC, ¿no? Esas son las comorbilidades. Bueno, hice mi diagnóstico, hice el tipo de diagnóstico de síndrome epiléptico y qué cosa voy a pedir, ¿no? ¿Qué exámenes le voy a pedir? Empezando por un hemograma, ¿no? Electrolitos, glucosa, sodio, magnesio, calcio, etcétera. Punción lumbar si es necesario, ¿no? Si lo acredita el paciente, ecografía cerebral en lactantitos pequeños, las tomografías ventana ósea si hay un traumatismo, la tomografía encefálica, la resonancia magnética, ¿no? El electroencefalograma, el video monitoreo de epilepsia, que es video y electro, un SPEC ictal o interictal, dependiendo de lo que tenga mi paciente, ¿no es cierto? Hasta dónde llego, dependiendo de qué paciente es y hasta dónde puedo llegar. Acá está el video electro, ¿no?
Entonces le pongo los electrodos, le pongo instalo mi electro y el video, ¿no? Entonces acá le estoy filmando al paciente y estoy concomitantemente haciendo mi video. Ese es el video electro, ¿no? Y acá, por ejemplo, para que vean que ha hecho un crisis este paciente y bruscamente termina, ¿vean? Con una regla podría decir, acá termina esto. Así, esa es la crisis epiléptica. Termina, inicia brusco, termina brusco. Y acá también, ¿no? Inicia brusco. Vean, este es inicia brusco, ¿no? Con una regla puedo decir, acá empieza. Acá empieza. Entonces, puede haber crisis epiléptica aislada única, que es la primera manifestación paroxística epiléptica. Puede ser focal o tónico-clónico generalizada. La etiología puede ser espontánea o haber un factor facilitador también. El riesgo de recurrencia del 50% en los próximos meses. ¿Y en quiénes podría haber la recurrencia? En menores de 2 años, cuando tengo un examen neurológico anormal, cuando tenía antecedente de convulsiones febriles previas, cuando tiene como antecedentes familiares de epilepsia, cuando ha sido muy prolongada, cuando son crisis, por ejemplo, los espasmos, esos van a repetirse, ¿no? Cuando tengo un electro anormal, la posibilidad de que se repita es alta, ¿no? ¿Y con qué tengo potencial, no? Yo ya les he hablado de esto: síncope vasovagal, espasmo del sollozo, síncope cardíaco. Mira, acá todo el diagnóstico diferencial aparece, ¿no? Trastornos paroxísticos durante el sueño, en una primera crisis de migraña, en una crisis histérica o psíquica. Hay que hacer diagnóstico diferente. La actitud terapéutica es no comenzar antiepiléptico, ¿no? Porque el riesgo de recurrencia es baja, porque los fármacos antiepilépticos no son inocuos y cuando empiezo un tratamiento le tengo que dar por varios años. Entonces, cuando tengo la seguridad de que es una epilepsia y que se va a repetir las crisis, ahí recién empiezo tratamiento. Entonces, con una sola crisis no empiezo, ¿no es cierto? Y solo se llama crisis epiléptica única, ¿no? Acá les pongo, relacionamos la edad con los síndromes, para que ustedes se acuerden, ¿no? Y que lo vean en una mirada, digan, si yo tengo un lactante o un preescolar, lactante, síndrome de West, ¿no? Preescolar, síndrome de Lennox-Gastaut. Las convulsiones febriles en esta época. Entre 4 y 8 años, las ausencias, las epilepsias temporales, las epilepsias paroxismos rolándicas, ¿no? Y en mayores de 8 años, ya estoy pensando en la epilepsia mioclónica juvenil, en la epilepsia temporal, etcétera, ¿no? Entonces, dependen de la edad, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las crisis febriles, que ustedes lo van a ver con mucha frecuencia. Estas no son epilepsias, no son catalogadas de epilepsias, son crisis febriles. Sí, son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia de infección del sistema nervioso central, que ocurre en niños entre 3 meses a 5 años. Esto se va a ocurrir generalmente en las primeras 24 horas del proceso febril. Generalmente pueden ser tónicas, pueden ser clónicas, pueden ser tónico-clónicas. Son de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio alto y hay herencia, ¿no? Eso parece ser autosómica dominante. La prevalencia es entre el 2 y 5%. La clasificación puede haber simples, complejas y recurrentes, ¿no? Simples cuando duran menos de 15 minutos, las crisis son generalizadas, el examen neurológico es normal. De convulsión febril, pues hay que preguntar, ¿no? Si en la familia alguien convulsó con fiebre y hay historia familiar negativa para epilepsia.
Estas son las con mayor frecuencia, ¿no? Llegan, miren, es casi las 3/4 partes. La compleja, más o menos entre el 27%, hay alteración del desarrollo, el examen neurológico está normal, la crisis de inicio focal pueden durar más de 15 minutos y hay una historia familiar de epilepsia. Y las recurrentes, las que recurren, ¿no? Entonces hay que hacer una historia clínica bien hecha. La punción lumbar es obligatoria en menores de 12 meses y de acuerdo a la evolución de 12 a 18 meses, ¿no? El electroencefalograma, si uno está seguro de que es crisis febril, no es necesario hacerlo incluso, solamente va a estar enlentecida, ¿no? El pronóstico a largo plazo es muy bueno. A ver, vamos a avanzar. Acá hay que hacer diagnóstico diferencial con infección del sistema nervioso central. Eso es lo más importante. El tratamiento, los que no tienen riesgo de recurrencia, solo se maneja la fiebre. Y los con riesgo de recurrencia sí podríamos usar diazepam en el momento de los episodios febriles. O también si son crisis muy seguidas y que no se puede tratar y que no se puede evitar a pesar de que le da el tratamiento para la fiebre, se le podría dar ácido valproico. Acá vamos a entrar a las encefalopatías del desarrollo y epilepsias de la infancia, ¿no? Entonces acá puede ser el síndrome de West, el síndrome de Dravet, el síndrome de Dus, la esclerosis tuberosa, mira, y otras causas no especificadas, ¿no? En esta edad, mire, tantos síndromes, pero solo vamos a hablar de un síndrome por edad, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre el síndrome de West o ipsarritmia o espasmo infantil, que se presenta entre 3 meses a 9 meses. Este es el 15% de las epilepsias del primer año. Y hay una triada que son espasmos en flexión o en extensión, detención del desarrollo psicomotor y la ipsarritmia en el electroencefalograma. Cuando yo encuentro y digo en mi clínica si es un síndrome de West, lo que tengo, segunda pregunta es ¿a qué atribuyo? Porque 2/3 partes de los casos tiene una encefalopatía subyacente. Entonces tengo que buscar si no será un síndrome neurocutáneo, la esclerosis tuberosa en la cabeza, que no tenga malformación, que no tenga anomalías cromosómicas, que no haya encefalopatías prenatales, traumatismos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que descartar, hay que buscar una patología, ¿no? Y acá vamos a ver cómo es el síndrome, ¿no? El niño está acá despierto o se está durmiendo o se está despertando también cuando está cambiando de sueño a vigilia, empieza el espasmo, ¿no? Se hace un ovillito y después termina y llora, ¿no? Un llanto, ¿no? Esa es la crisis del síndrome de West. Y que puede ser confundido con cólico abdominal. Y este es el trazado que el electroencefalografista les va a decir, es un trazado ipsarrítmico, ¿no? La evolución, miren, el 80% da retardo psicomotor. También pueden evolucionar a otro síndrome, que es Lennox-Gastaut. Y cuando la causa, no encontramos causa, tiene mejor pronóstico. Y el tratamiento es de urgencia. Puede ser que lo hospitalizo y le empiezo el tratamiento, o si no, también lo puedo manejar por consulta externa, pero debo darle el tratamiento ya. El diagnóstico y el tratamiento va seguido. En estos pacientes la vigabatrina es un medicamento de elección. Ya tenemos en Perú vigabatrina, ya ha llegado, ya uno puede comprar en la farmacia. Es muy bueno esa noticia. El ACTH es la hormona adrenocorticotropa, que esto sí se da hospitalizado cuando no va bien con vigabatrina, ¿no? También podría ser topiramato, pero entre las dos drogas, vigabatrina y cura de ACTH.
El diagnóstico diferencial mira con cólico de lactante, con mioclonía benigna, con postura de opositótonos por espasticidad, con reflujo gastroesofágico, etc. Y con otras epilepsias también, ¿no? El síndrome de Lennox-Gastaut, que se llega en mayorcitos, ¿no? Son convulsiones intratables, muy frecuentes, hay retraso mental, hay un electro característico, constituye al 5 al 10% de desórdenes convulsivos de la infancia y es algo más frecuente en los varones. Usualmente va de 3 a 5 años hasta los 8, ¿ves? En el preescolar escolar. Solo en el 2 al 4% de los casos hay historia familiar de epilepsia. Este es un síndrome muy severo. Se caracteriza por múltiples tipos de crisis. Puede haber crisis tónicas, crisis atónicas, ¿no? Las atónicas es la caída brusca de la cabeza o caída de todo el cuerpo, ¿no? Las crisis son muy frecuentes, van entre 90 y 70 por día. En sus crisis también hay ausencias atípicas. Se altera la conciencia muy brevemente. Y acá les hago ver cómo la crisis atónica hace que se desplome el niño, ¿no? Incluso cuando están sentaditos, la cabeza se le cae hacia abajo. Si está comiendo, puede caerse incluso al plato, ¿no? O a la mesa, se golpean la cabeza, se golpean, tienen muchos traumatismos. Y estos son los trazados variados que puede tener el electro del Lennox-Gastaut, ¿no? El pronóstico es muy malo, ¿no? 5% de pacientes fallece por este desorden en los niños o problemas asociados en menos de 10 años. Este problema se prolonga hasta la edad adulta y causa múltiples problemas emocionales y discapacidad en casi todos los pacientes, ¿no? 50% de los que llegan a la edad adulta están totalmente discapacitados. Y tan solo 17% puede valerse por sí mismo. Y da un retraso mental en el 100% de los casos. Eso es un síndrome de evolución muy mala, ¿no? Discapacitante total. Hay otro tipo de epilepsias y vamos a hablar un poquito nada más de la epilepsia generalizada idiopática, que se presenta, miren, entre el 23 y 43% de los niños, ¿no? Habitualmente el desarrollo psicomotriz es normal. Ustedes preguntan, ¿el desarrollo está bien? Sí, convulsionan, pero su desarrollo está bien. Su examen neurológico es normal. Le solicitamos su electroencefalograma. La etiología generalmente es genética. Y aquí está la ausencia infantil y la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Son epilepsias de mucho mejor pronóstico de lo que hemos hablado, de las encefalopatías epilépticas, ¿no? Entonces, la ausencia, la epilepsia con ausencia, son crisis diarias con breve alteración de la conciencia, de inicio y final súbito. El electro es característico, punta onda generalizada rápida. Se presenta entre los 3 años y la pubertad. La evolución es buena, ¿no? Desaparecen incluso espontáneamente, pueden desaparecer espontáneamente y casi todos los casos responden bien antiepilépticos a una monoterapia, ¿no? Entre los medicamentos que se usan en esta epilepsia es el etosuximida, el valproato, la lamotrigina. Y acá está una crisis de ausencia, ¿no? El niñito que está jugando su deporte, va a tirar el balón, le da la ausencia y la pelotita cae, ¿no? La pelotita cae, no llega a tirar y justo exactamente empieza la ausencia, ¿no? Punta onda generalizada, 3 ciclos por segundo, corta duración, pasa la ausencia y el niño se agacha, agarra su pelotita y lo tira, ¿no? No pasa nada después de la crisis, ¿no? Esa es una ausencia de buena evolución. Otro tipo de epilepsia es la mioclónica juvenil, ¿no? Edad de inicio ya es de 10 a 24 años.
generalmente se presenta al despertar. Los pacientes dicen, cuando despierto, doctora, no sé qué me pasa, pero se sacuden mis brazos, ¿no? Y yo no lo puedo controlar, te dice. Facilita por deprivación del sueño. Si no duerme, va a aparecer esas crisis, ¿no? En el 100% es mioclónica, por eso se llama epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Estas epilepsias mioclónicas pueden venir también con crisis clónicas, que son temblores, con crisis tónico-clónicas, ¿no? Generalizadas. O también estas epilepsias mioclónicas pueden venir con tónico-clónicas y con ausencias, o sea, puede estar mezclado con ausencias. El tratamiento, la probabilidad de control de la crisis es alta y en estos casos la droga de elección es el valproato de sodio, pero por ejemplo en niñas es muy difícil en niñas, adolescentes, el valproato va a tener efectos adversos, ¿no? Como les va a dar obesidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces no lo usamos esa droga a esa edad en las niñas, ¿no? Entonces podemos usar la motrigina o levetiracetam. Y esta es la crisis, ¿no? Dura segundos. Incluso puede pasar desapercibido. Solo el paciente se da cuenta, ¿no? Que le da un temblor y le pasa, ¿no? Había un niño que me decía, y justo era en el piececito, me dice, el pie derecho no me hace caso a veces, doctora. Cuando estoy sentadito, salta solito. Y era una epilepsia mioclónica. Se daba cuenta más del pie, pero era toda una generalizada, ¿no? Era tan fugaz que el niño, el único que se daba cuenta era el niño, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de fármacos antiepilépticos, que es todo una disciplina para el manejo, para elegir de acuerdo al tipo de epilepsia. Hay medicamentos que le van muy bien a un tipo de epilepsia, hay otros, esos mismos medicamentos podrían exacerbar las crisis en otro tipo de epilepsia. Entonces hay que conocer el tipo de epilepsia y qué medicamento se da en cada tipo, ¿no? Entonces por eso de primera elección, de segunda elección, de tercera elección tenemos, ¿no? Las antiepilépticas pues han ido saliendo año a año. Mira, vigabatrina, ¿cuándo ha salido todavía? En 1980, ¿no? 80 y algo, y recién fue el 2021. Miren cuánto se ha demorado. Entonces, Europa ya lo usaban y nosotros no podíamos usarlo, ¿no? Y justo es para síndrome de West, ¿no? Y tenemos toda la gama de levetiracetam. ¿Qué cosa tenemos nosotros? Levetiracetam, lacosamida, pregabalina, topirolina, oscarbazepina, vigabatran, barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato, ¿no? El brivaracetam que está llegando es parecido al levetiracetam, solamente que adversos que tiene en agitación psicomotora, etc. Ese es el último que ha llegado. También, que ya estamos empezando a usar acá, ¿no? Entonces, son toda la medicación durante el que año a año ha ido apareciendo, ¿no? Y hay también terapias de sustitución, ¿no? Hay terapias de sustitución, por ejemplo, si hay un déficit de piridoxina, hay que darle piridoxina, ¿no? Entonces, dependiendo al déficit, uno lo sustituye y el paciente va mucho mejor. Hay terapia en epilepsia, cirugía de epilepsia, ¿no? Se busca el foco, se hace todos los estudios para ver el foco, y acá vemos que acá hay un foco epileptógeno, y operan ese foco epileptógeno y resecan ese foco epileptógeno, ¿no? Hay varios tipos de cirugías, hay hemisferectomías funcionales, hay callosotomía,
resecar la zona epileptógena que está causando más crisis, etcétera, ¿no? Toda una ciencia ahí en la cirugía de epilepsia, ¿no? Y hace que también ahí terminen las crisis, y eso es lo bueno, ¿no? En tratamiento también tenemos la terapia de estimulador vagal, ¿no? Se le pone un estimulador vagal. Hay unos que se le pone solo en la región cervical, ¿no? Y hay otros también estimuladores intracerebrales, ¿no? Que evitan que se produzca la crisis, ¿no? Cuando las crisis son muy frecuentes y hace que disminuyan las crisis. Entonces, hay alternativas que existen, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya hemos estudiado a nuestro paciente tiene una epilepsia, lo que tenemos que hacer es hablar con los padres, informarles sobre el pronóstico, informarles sobre la medicación, que es importante que lo tomen en forma regular, y qué pasa si no lo toman, ¿no? Eso es lo más importante, es educar a los padres para que ellos se comprometan con el tratamiento, porque son ellos quienes le van a dar el tratamiento, ¿no? Y ya, entonces vamos a seguir más rápido. Ya tengo una hora acá. ¿Qué hacer ante un niño que convulsiona? A ponerle de costado, ¿no? Lateral, aflojarle todo lo que le ajuste el cuellito, la ropa, ¿no? De lateral. No ponerle nada en la boquita, ni la mano, ni un trapo, ni una cuchara, ni nada, ¿no? Y ponerle cómodo para que no se golpee el paciente, ¿no? Ok, el estado epiléptico. Esto vamos a avanzar más rápido, ¿ya? El estado epiléptico es una emergencia médica, ocurre aproximadamente años al año. En el 12% puede ser el debut de epilepsia. Se asocia a una mortalidad del 3% a corto plazo y hasta 7% a largo plazo. En los pacientes que han superado un estado de mal convulsivo, frecuentemente podemos ver secuelas, ¿no? Y la definición, tradicionalmente definíamos como una crisis que duraba 30 minutos o la presencia de crisis que no se recupera durante 30 minutos, ¿no? De crisis, ¿no? Actualmente, el 2015 ILAE ya lo define como el estado mal epiléptico convulsivo, es una condición que resulta de un fallo en los mecanismos responsables de terminar la convulsión o de la iniciación de mecanismos que provocan una convulsión anormalmente prolongada, ¿no? Es una condición que puede provocar muerte, injuria neuronal, alteración de redes neuronales. Y en este estado convulsivo vamos a tener dos tiempos. Un tiempo 1, en la cual el niño empieza a convulsionar, ¿no? Y el tiempo 1 para las tónico-clónicas generalizadas sería los 5 minutos. En los 5 minutos ya tengo que empezar mi tratamiento, ¿no? Y para las focales sería de 10 minutos, mi tiempo T1, ¿no? En la cual que está convulsionando puede seguir convulsionando, ¿no? Que continúe la crisis. El tiempo 2, el T2, es cuando hay un alto riesgo de haber ya consecuencias a largo plazo, de haber daño neuronal, ¿no? Y para los tónico-clónicos es 30, vean, sí coincido con los 30 que antiguamente hablaban, ¿no? De los 30 minutos, ya hay daño neuronal, es el tiempo 2 ya, y a los 60 minutos en las focales. Entonces, en las focales es un poquito más prolongado en tiempo que en las tónico-clónicas, ¿no? Y acá les grafico los tiempos, ¿no? El T1, ¿no? Y el T2 en las crisis generalizadas, y este es en las focales 10 minutos y 60 minutos, y en las ausencias 10 a 15 minutos, y no se sabe en qué momento hay daño neuronal. Hay también otras definiciones como estado epiléptico refractario y superrefractario, ¿no? Superrefractario
ya que estos se ocupen los de UCI y los neuropediatras, ¿no? Entonces, la clasificación del mal de estado de mal epiléptico es ejes: la semiología, la etiología, la correlación electroencefalográfica y la edad. Los que tienen síntomas motores predominantes, o sea, la forma convulsiva. Y la otra es la que no tiene síntomas motores prominentes, en la cual pueden ser las comatosas, que potencialmente son fatales, y las no comatosas, como las ausencias, ¿no? De acuerdo a la etiología, es igual que en la epilepsia. El correlato electroencefalográfico es indispensable hacerle un electro cuando está en estado convulsivo, ¿no? En la UCI. Y la edad se va a correlacionar con el síndrome epiléptico, ¿no? La edad es muy importante. Las etiologías, estamos viendo que es más frecuente en los menores de 1 año y en los mayores de 60. Determinar la causa es lo más importante. La edad se va a correlacionar con la etiología. Va a haber causa conocida, de una causa aguda en un 20% y no aguda o crónica en un 55%, y una causa desconocida. No sabemos por qué está en estado epiléptico, ¿no? Acá tenemos varias etiologías: el stroke, el trauma, infecciones, hipoxia, autoinmunes, sepsis, etcétera, ¿no? Son las mismas causas parecidas a la de la epilepsia, ¿no? ¿Y cuál es nuestra función cuando tenemos el paciente? Buscar la causa, ¿no? Buscar, de acuerdo a la sospecha clínica, le voy pidiendo mis exámenes, ¿no? Como punción lumbar, como tomografía, como glicemia, amonemia, cuerpos cetónicos, electrolitos, transaminasas. Se sugiere también guardar una orina para hacer después examen toxicológico. Entonces, acá hay factores precipitantes. Hay niños con epilepsia que tienen fiebre y hacen estado epiléptico, ¿no? O cuando se les cambia la medicación también, ¿no? O cuando hay una alteración metabólica, etcétera, ¿no? O una infección. Entonces, en la fisiopatología, en la primera, incremento de catecolaminas, incremento del gasto cardíaco, hiperglicemia, etcétera. Y una segunda fase en la cual compensación. Entonces acá ya hay hipotensión arterial, incremento de la presión venosa cerebral, normohipoglicemia, acidosis, congestión y edema, ¿no? Que llega incluso a una edema pulmonar, falla del gasto cardíaco, intoxicación acuosa y la muerte, ¿no? Puede llegar a la muerte. Y acá más o menos les pongo el gráfico de las convulsiones, ¿no? Una fase compensada, una fase de transición y después se descompensa. Y acá ya vemos que el daño cerebral, cómo empieza, ¿no? Hasta antes de los 30 minutos ya hay daño cerebral, ¿no? Ya está empezando el daño cerebral. Las manifestaciones inmediatas: un aumento del flujo sanguíneo cerebral con un aumento de consumo de glucosa y oxígeno, falla de la autorregulación de la barra hematoencefálica, sufrimiento cerebral y edema regional y muerte neuronal, ¿no? Y a largo plazo va a haber alteración, pérdida de neuronas, alteración de circuitos, lesiones hipocampales, etc. Entonces, el principio del manejo. Hay que saber que la mortalidad y morbilidad se relaciona con la duración del estado de mal epiléptico, por lo que es prioritario su rápida identificación. Si me demoro, y ocasiona daños irreversibles. El tratamiento debe seguir una guía clínica, ¿no? Cuando uno sientes, ¿qué pasó, Feder? ¿Se acabó la clase? No, todavía. Doctorita, sí, estoy.
Lo que pasa es que a veces se entrecorta un poquito su señal. ¿Qué habrá pasado? No, todo está bien, solo que se entrecorta un ratito, seguro ya se recupera la señal. Mucho más amplia que la otra. O vuelvo a... ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Sí, lo escucho. Ah, ya, seguimos entonces. Entonces, el manejo debe haber dos equipos, ¿no? Un equipo que está atendiendo al paciente y el otro equipo, que es el interno, que está haciendo la historia clínica, ¿no? La historia clínica. Entonces, hay que documentar la historia clínica, identificar la causa, seguimiento de nuestro ABC y lo más antes posible en controlar la crisis. Cualquier cosa me avisan. Entonces, el tratamiento en el estadio temprano, en el estadio 1 hay que usar benzodiazepinas, lorazepam, midazolam o diazepam. En el estadio 2, que es el establecido, fenitoína, fenobarbital, levetiracetam o valproato, ¿no? En el estadio refractario ya infusión de midazolam, y en el super refractario ya la ketamina, el sulfato de magnesio, estimulador vagal, etcétera, ¿no? Esto es lo mismo, ya no les vuelvo a repetir. Estos habían los cuatro estadios, ¿no? Acá están más ordenaditos, ustedes cuando lo lean con paciencia van a ver, ¿no? Que hay que hacer en la primera, el cuidado inicial, la primera línea, la segunda línea. Y seguro que en su primera guardia que hagan de internos van a ver una crisis epiléptica o en un estado epiléptico. Aquí están las dosis, ¿no? Las dosis, lo que nosotros tenemos es el diazepam y el midazolam. Incluso cuando uno no puede encontrar vía en el momento, en ese momento podemos ponerlo diazepam rectal o midazolam intranasal. Y ya después ya entran las otras drogas, ¿no? En el orden, ¿no? Incluso ya estamos en anestésicos, ¿no? Midazolam, propofol, etcétera. Entonces, este sí es en súper refractario, ¿no? Ustedes lo revisan. Hospital. El diazepam, incluso lo podemos repetir otra vez, 2 veces. Si no cede, le pongo difenilidina o valproato de sodio, lo transfiero a UCI, y en UCI pueden colocarle fenobarbital o midazolam. Sí, no un coma barbitúrico, pero todo esto ya es en UCI, ¿no? Lo importante es tener los tiempos, corregir lo que tenga el paciente, si tiene edema, y si es una edema meningitis, iniciar el tratamiento. A ver, el estado epiléptico en pacientes epilépticos, lo más importante es suspender los medicamentos que está tomando un epiléptico. Continuar con esos medicamentos, incluso por sonda nasogástrica, ¿ya? Eso es lo más importante. Todavía no tenemos un anticonvulsivante ideal. Y acá les dejo las dosis, la vía de administración, el inicio de acción, los efectos adversos de todas las drogas antiepilépticas. Como les decía, todas las drogas antiepilépticas tienen efectos adversos, por eso que no lo tratamos en la primera crisis, no, esperamos, hacemos un buen diagnóstico y recién tratamos de la segunda crisis. Y acá les dejo esto, ¿no? Bueno, esta es la primera clase. La segunda clase, vamos a empezar, pero creo que solo les voy a
compartir pantalla. A ver, vamos a pasar. Acá vamos a sacar. No. Ok. Les voy a compartir pantalla nomás. Pero no puedo salir. Acá creo. Acá está. Ahora sí. Para no perder mucho tiempo, ¿ya? Ustedes me avisan si está bien. La clase de convulsiones es muy importante porque sí van a tener pacientes, sí van a manejarlo en el interno, lo van a manejar en adultos y en niños. Esta clase de defectos del tubo neural es más en neonato, ¿no? Ustedes van a ver más secuelas. ¿Está bien? ¿Está bien su...? ¿Estoy compartiendo? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí se ve. ¿Todo bien? Sí, doctora. Entonces, vamos a hablar sobre defectos del tubo neural. Informaciones, ¿no? Estos van a afectar las estructuras del sistema musculoesquelético, ¿no? Del sistema nervioso, de la protección del sistema nervioso, de las vértebras, del cráneo, del músculo, de la piel, ¿no? Y van a amplia gama de manifestaciones clínicas que van a depender del defecto, ¿no? Si el defecto es pequeño, si el defecto es amplio, etc. Esto va a ocurrir, como hemos visto en el neurodesarrollo, en la embriogénesis, ¿no? En la embriogénesis. El origen es multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debe hacerse en etapa intrauterina para saber cómo van a nacer ese bebé, ¿no? Si por cesárea o por vía vaginal. Prevalece en todo el mundo. Entonces, esta es una imagen que ya les pasé en neurodesarrollo y justo es en la etapa temprana, ¿no? En la etapa fetal temprana. Y es cuando rostral, neuroporo, ¿no? Ahí es donde se produce. Entonces, cuarta semana y ya está. Esto se va a producir acá en la primera, ¿no? En la neurulación. Miren dónde está, en el inicio de la formación del cerebro, Entonces, estos defectos pueden ser abiertos, donde se expone el tejido nervioso, o cerrados, ¿no? Como la espina bífida oculta. Y de acuerdo a cuándo coge el cerebro y cuándo coge la médula espinal. Cuando coge el cerebro, anencefalia, encefalocele, ¿no? Y cuando toma médula espinal, la espina bífida, ¿no? Empezar por lo más sencillo, que es la espina bífida oculta. Es el extremo más leve del espectro, ¿no? Hay falta de fusión de los arcos vertebrales y este defecto está cubierto por piel y por todos los otros tejidos. No hay compromiso del sistema nervioso. Es más frecuente a nivel lumbosacro. Se encuentra entre el 5 a 10% de la población normal. Cuando se asocia a malformaciones subyacentes de la médula espinal, se designa como disrafismo espinal oculto. Puede asociarse a lipomas, a quistes, etc., ¿no? Y cuando ustedes examinan al niñito, pueden encontrar una fosita, un mechoncito de pelos, como acá, un cambio de coloración, etc. Y ustedes pueden hacer el diagnóstico, ¿no? La espina bífida quística. Va a haber una
va a haber una tumoración, ¿no? Va a haber o salida de meninges o salida de médula también, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el meningocele, que puede ser abierto o cerrado, ¿no? Y el mielomeningocele. Y la diferencia es el tejido de la médula que está afectada o no está afectada, ¿no? El meningocele no está afectado, ahí está la médula muy bien, solamente es la cubierta que sale, y en el meningomielocele sí está afectado la médula, ¿no? Sí está afectada la médula. Y estos pacientes que tengan un meningomielocele van a estar asociados a una hidrocefalia, ¿no? Incluso nacen los niños sin hidrocefalia y en los días posteriores a la cirugía ya aparece la hidrocefalia. Y es por esto porque la médula está jala hacia abajo y comprime normal del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esa comprensión hace que el niño haga. Y esa malformación se llama malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Hay otros defectos mucho más severos, ¿no? La mielosquisis o raquisquisis, ¿no? Este es un tipo más grave de espina bífida, se produce ante los 28 y persisten en forma de tejido nervioso. No siempre, pero los que sobreviven muy poco. Realmente defectos muy severos. La cranioraquisquisis o anencefalia es otro defecto muy severo, ¿no es cierto? Es la falta total del cierre de todo el tubo neural, ¿no? Entonces tenemos la exencefalia, la cranioraquisquisis o anencefalia, ¿no? Es un defecto que afecta la porción craneal del tubo neural y el encéfalo no tiene una masa dorsal expuesta, que es un tejido neural indiferenciado, ¿no? Entonces, estos niños van a fallecer a las pocas horas del parto, ¿no? Y hay la merocrania y la holocrania, ¿no? En realidad es más una diferenciación anatomopatológica. Otra patología que es así también severa es la iniencefalia, en la cual hay falta de una adecuada diferenciación y cierre del tubo neural en la región occipital y espinal alta, que recibe el nombre de inionquisis. O sea, la cabeza está pegada hacia la parte posterior, ¿no? Incluso mírenlo en la radiografía, está pegada a la columna. Es un defecto raro, ¿ya? El bebé no tiene cuello, como están viendo acá, ¿no? Puede asociarse a labio paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia, malformaciones intestinales, y también estos niños suelen vivir pocas horas, ¿no? Otros defectos de osificación craneal, tenemos el meningocele, ¿no? El meningocele. El hueso más afectado es el occipital, la parte escamosa del occipital. Entonces vamos a tener meningocele si solamente son las cubiertas y meningoencefalocele si también hay tejido cerebral, ¿no? Estos se asocian con otras anomalías y cuando vemos solo por localización, el occipital es el más frecuente, ¿no? Acá está el occipital. El occipital es el más frecuente, mire, casi el 80%, el parietal, el nasoesmoidal, el frontal, es mucho menos frecuente. Las manifestaciones clínicas, vamos a tener la microcefalia, las alteraciones visuales, las crisis convulsivas, el retraso mental, manifestaciones nasales y auditivas, deformidades faciales, meningitis recurrente, miren, infecciones de vías aéreas superiores, dificultad para respirar en este niño, por ejemplo, no debe ser difícil, déficit de pares craneales, espasticidad, muy variada la clínica, ¿no?
¿Y cuál es la causa de estos defectos? Va a haber causas genéticas, medioambientales y nutricionales, ¿no? ¿Por qué decimos que son causas genéticas? Se ha visto que existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación a los fetos masculinos. Hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que paternos. Hay mayor proporción de consanguinidad entre los padres de hijos afectados con este defecto. El riesgo de recurrencia después de un niño afectado aumenta. Y si es 2 niños afectados, aumenta hasta en el 10%. Además, estos síndromes se asocian con trisomía 13, con trisomía 18, etc. Entonces, sí tiene una base genética, ¿no? Medioambientales. Las infecciones intrauterinas como la rubiola y toxoplasmosis se presentan con mayor frecuencia en estos pacientes, ¿no? La edad materna, la mujer muy joven o la mujer muy añosa, ¿no? Y dicen que en los abortos espontáneos se ha visto que hay más fetos mujeres, ¿no? Que se relacionaron con las altas temperaturas durante las primeras 4 a 6 semanas de embarazo. A veces hay trabajos, ¿no? De personas que tienen que estar en altas temperaturas o incluso en climas muy altos, ¿no? La diabetes dependiente de insulina también se ha visto con mayor en madres que tienen este problema. Las que han usado ácido retinoico, la insulina, la hiperglicemia, la hipertermia, la hipotermia, las concentraciones elevadas de vitamina A también, ¿no? Mujeres que reciben anticonvulsivantes como el ácido valproico y derivados. Por eso que en la epilepsia mioclónica, en las mujeres, ¿no? Generalmente es en adolescentes y mujeres jóvenes que aparece la epilepsia mioclónica. Y su droga de elección sería ácido valproico. Pero como es mujer en edad fértil, no le voy a dar ácido valproico porque no se vaya a embarazar y me vaya a producir un defecto del tubo neural, ¿no? Entonces, uno era por la misma paciente que le va a dar obesidad y la otra causa era porque me vaya a dar un defecto del tubo neural si yo doy a esta paciente el ácido valproico. Entonces hay que tener cuidado cuando se cuando se maneja la epilepsia en mujeres jóvenes, ¿no? Hay que tener cuidado con qué medicación le estamos dando. Por eso que les decía que hay que programar un embarazo, ¿no? Si yo tengo una epilepsia mioclónica, programo mi embarazo, me cambio del ácido valproico a otra droga, ¿no? Le doy tiempo para que se estabilice mi cuerpo con esa droga y recibo mi embarazo, ¿no? Programo mi embarazo. Nutricionales, el déficit de ácido fólico en la dieta de la madre. También esto, ¿no? Me nutro bien con ácido fólico para embarazar. ¿Qué relación hay entre ácido fólico y el defecto del tubo neural? Se estima que la prevalencia de las formas más comunes de los defectos de tubo neural es de 300.000 casos al año en el mundo. Va a variar, esta prevalencia va a variar de país a país. Y se evidencia que desde hace 2 décadas hay un declive de la frecuencia del defecto del tubo neural, principalmente en países desarrollados. Uno sería, ¿por qué hay una menos prevalencia en estos países? ¿Porque han disminuido los defectos o porque han interrumpido el embarazo luego del diagnóstico, ¿no? En países desarrollados se puede interrumpir el embarazo si es, por ejemplo, una anencefalia, ¿no? Lo que es en Perú, seguimos todavía, la mujer tiene que llevar los 9 meses a un niño con anencefalia y no lo puede interrumpir, ¿no? Creo que ya estamos yendo a esto de mejorar y poder interrumpir algunos embarazos que tengan una alteración mayor en el neurodesarrollo, ¿no? La disminución de
Este defecto del tubo neural se debe principalmente al consumo del ácido fólico en las gestantes. Entonces, ¿qué hace el ácido fólico? Juega un rol fundamental en la regulación de la diferenciación celular y la división celular. Estos eventos requieren un control preciso de la mitosis y de la reparación de ADN. Es así que los defectos de tubo neural pueden ser la consecuencia de eventos escalonados que parten de la reparación defectuosa de ADN y en este periodo crítico que es la neurulación, ¿no? Para ayudar a prevenir esta recurrencia, o sea, si tenemos una madre que ya ha tenido un niño con defecto del tubo neural, se recomienda a las gestantes dar dosis diarias de 4 miligramos de ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo. Esta dosis es 10 veces mayor que la normal, ¿no? Que lo que normalmente se requiere. Entonces hay que preparar a esa mamá, ¿no es cierto? ¿Qué fármacos reducen la utilización de folatos? El alcohol, la fenitoína, el fenobarbital, el metotrexate, la piremetamina, el trimestoprim, la aspirina. Miren cuántos fármacos pueden alterar, ¿no? El diagnóstico debe ser prenatal, ¿no? Debe ser prenatal. Hay que hacer un dosaje alfa-feto, hay que hacer un ultrasonido de alta resolución para evidenciar la anomalía, generalmente a las 18 semanas de embarazo. Si ya tenemos una sospecha, se puede hacer una amniocentesis también, ¿no? El estudio por imágenes, el ultrasonido, este ya es en el niño que ya nace, ¿no? Hacer un estudio urodinámico, las tomografías, la resonancia, etcétera, ¿no? Entonces, este es el diagnóstico prenatal con ultrasonido, ¿no? Que nos podría dar un diagnóstico, miren, en el segundo trimestre de 92 a 95%. O sea, sí vale la pena hacerlo bien, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Está el neurólogo, el urólogo, el ortopedista, el fisioterapista, el neurocirujano, el especialista en genética clínica, el asistente social, etcétera, ¿no? Todo es un equipo que lo atiende, ¿no? Y el tratamiento va a depender del defecto, ¿no? Dependiendo del defecto. Si es una espina bífida cerrada, una espina bífida oculta, el niño se va a casa con la mamá, ¿no es cierto? Si es una espina bífida abierta, entonces ahí sí hay que intervenir en el momento, ¿no? Se tiene que cerrar ese defecto, ¿no? Cerrar ese defecto y lo otro, ver si hace hidrocefalia post-cierre, ¿no? Acá está, se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico lo más antes posible, entre 48 y 72 horas. Se le pone su derivación si es necesario. ¿Y cómo puede prevenirse este problema, ¿no? Una prevención primaria destinada a evitar que esta patología se produzca, ¿no? La secundaria sería seguir su detención y atención precoz, y la terciaria sería a hacer que el niño se adopte totalmente en la sociedad, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo prioritario? Es la prevención primaria, ¿no? Especialmente lo que podemos hacer es que primero manejar bien a los pacientes que usan esos medicamentos que van a bajar folatos, y otro, darle el ácido fólico a la madre, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Esto es lo que vemos en los hospitales, las complicaciones de la espina bífida, ¿no? Hay problemas físicos menores hasta muy graves, ¿no? La hidrocefalia es uno de ellos, ¿no? Hay que poner la derivación. Estas derivaciones a veces no funcionan bien, hay que volver a reingresar y volver a reingresar, ¿no? Ya les expliqué del Alnor-Chiari. La médula anclada, acá en la imagen, si ustedes ven, esta es la médula, y acá está anclada, ¿no? Pegada.
Entonces el niño va a tener talla corta, va a tener problemas en la marcha, va a tener parestesias, va a tener dificultades en la micción, ¿no? Van a haber muchos síntomas, alteraciones motoras, sensitivas, que progresan, urológicas, anorrectales, dolor, etcétera, ¿no? Entonces hay que sospecharlo y hay que mandar al neurocirujano en el momento adecuado, ¿no es cierto? Y con un tratamiento quirúrgico podría mejorar estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son otras complicaciones? Complicaciones de la misma médula, la siringomelia, la hidromelia, el dolor neuropático, que es terrible, ¿no? Que es terrible. Las convulsiones, que hay que manejarla. Estenosis del canal lumbar también. Y también alteraciones cognitivas, ¿no? A veces estos niños van a tener alteraciones cognitivas que hay que ayudarlos, El pronóstico va a depender de a qué patología, ¿no? ¿Cuál es la alteración, cuál es el defecto, ¿no es cierto? El diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo va a hacer que los bebés con espina bífida sobrevivan y puedan llevar una vida más activa, ¿no? El 70% tiene inteligencia normal, o sea, 30% sí tienen compromiso de la cognición, ¿no? Y eso sería todo. Yo creo que he tratado de hacerle las dos clases. Yo sé que una se lleva 3/4 del tiempo, porque es un tema muy amplio, ¿no? Y este es un poco más pequeño. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Sí, doctora. Ok, ¿habrá alguna pregunta de las dos clases? ¿Todo comprendido? Dejé un poquito de minutos para las preguntas. Sí, doctora, ¿Todo claro. bien? Todo claro. Ya, bueno. Entonces, las dos clases ya están dadas. El miércoles, el doctor ya también hace sus dos clases. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Buenas Vale, tardes. doctora. Ok. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, Oiga, doctora. Ok.